Lucas 14, 25. Vamos a leer primero del 25 al 27 y nos brincamos al 33. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando el Señor Jesucristo fue a ascender al cielo, reunió a sus discípulos allí en Mateo 28, 19 y 20 y les dijo, desde el versículo 18 dice: porque toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, como tengo toda la potestad, tengo toda la autoridad, yo les doy esta orden: id por todo el mundo y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas, enséñenles a guardar todas las cosas que les he mandado. Así que la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos. Si la iglesia no hace discípulos, ha perdido su razón de ser. Pero ¿cómo saber que estamos haciendo la tarea? ¿Cómo saber si soy un discípulo y cómo saber si alguien es un discípulo? Necesitamos investigar en la palabra de qué es ser discípulo de Jesús. Si queremos hacer discípulos, si usted quiere hacer arepa de huevo, tiene que saber cómo se hace una arepa de huevo, ¿cierto? Si usted quiere hacer discípulos, tiene que saber cómo se hacen discípulos. Tiene que saber que efectivamente ese es un producto terminado o en proceso que se llama discípulo. Si se hace una arepa de huevo, uno no va a decir que es un pan de bono o es un buñuelo, no, es una arepa de huevo porque tiene las características de la arepa de huevo. Así es también con los discípulos. La idea es que hoy te preguntes: ¿soy discípulo? Y también que aprendas a discipular. ¿Qué se le pide a un discípulo? ¿Qué cosas debes tú ver en alguien que tú quieras discipular? De eso vamos a hablar en esta mañana. El costo de ser discípulo. Miremos qué es un discípulo. Aquí hay dos palabritas. ¿Con cuál de estas dos palabritas creen ustedes que se puede definir mejor a un discípulo? ¿Como un estudiante o como un aprendiz? Como un estudiante dice: persona sentada en su pupitre, escuchando y aprendiendo. Aprendiz se relaciona más con el trabajo práctico. Persona que pone en práctica lo que aprende y aplica los conocimientos adquiridos. ¿Cuál creen ustedes que es un discípulo? ¿Un estudiante o un aprendiz? Un aprendiz. Lo triste es que muchas personas han considerado que ser discípulo o discipular es ir, sentarme a que me den una charla, aprendérmela y ya soy un discípulo. Y resulta que no. Resulta que discípulo es aquel que después de haber aprendido pone en práctica lo aprendido. De repente eso se ve mucho más en los oficios, ¿no? El oficio de soldadura, de mecánica. ¿De qué le sirve a uno aprender a desbaratar un carro si no va y lo desbarata y vuelve y lo arma? Puede tener el conocimiento en la mente, pero si no lo hace, ¿cierto, hermano Miguel? ¿De qué sirve saber cómo se pone un ladrillo si nunca he levantado una pared? Igual es ser discípulo. No nos conformemos con escuchar o aprender si no lo estamos llevando a la práctica. Cuando Jesús dijo:
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa palabra de enseñándoles que guarden. Y que guarden no es que por allá encaleten y escondan de eso que uno dice, oiga, lo dejé tan bien guardado que no lo encuentro. No, ese guardar significa que pongan por obra lo que aprenden, lo que están aprendiendo. Bien, hay una frase que me puse a investigar de quién era. Me habían dicho que era de Billy Graham, después vi que era de otra persona, al fin no supe. Pero es tremenda, dice, la salvación es gratuita. Amén. Pero el discipulado cuesta la vida. Y raro. ¿Por qué si la salvación es gratuita, el discipulado tiene un costo? Y hay un ejemplo muy interesante con el que podemos entender esta frase. Resulta que ir al Everest puede costar más o menos unos $70,000. Eso es mucha plata, ¿cierto? Y de repente hay alguien que está ansioso por ir al Everest y es su anhelo y es su sueño, pero no tiene $70,000. Resulta que alguien con mucho dinero se entera y le dice, le voy a dar esos $70,000, le voy a comprar el equipo que usted necesita, le voy a poner los guías que usted necesita, le voy a dar la instrucción, le voy a dar todo lo que se necesita y lo voy a llevar hasta allá, a que suba al Everest. Pero, ¿quién es el que va a subir al Everest? ¿El que pagó o el que está recibiendo ese regalo de los $70,000 que quiere subir? Entendemos que, aunque le pagaron el sueño, le pagaron cumplir su sueño, a él es el que le toca subir el Everest. Subirlo es fácil. Muchos mueren en el camino. La gran mayoría no llegan. Algo así podemos entender que es la vida cristiana. Nos pagaron el viaje, nos dieron todo, pero nos dicen, ahora le toca a usted, hágale, cumpla. Mis amados, es maravilloso cuando nos dicen que la salvación es gratuita y amén. Gloria a Dios por eso, porque Cristo pagó. Pero mis amados, hay que dar la vida por ese Jesús, por ese Cristo. Eso es ser un verdadero discípulo. Eso significa esta frase que estamos viendo hoy. Dice la palabra también en torno a esto, hay una parábola que es la parábola de la perla de gran precio. Mateo 13, 45 al 46 dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía. Vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de los cielos es tan valioso que vale la pena pagar todo lo que se tiene por adquirirlo. Una vez más, es raro, algo que es gratuito. Pero cuando alguien halla el reino de los cielos, está dispuesto a darlo todo por ese reino. Ahora, volviendo a nuestro texto principal de Lucas 14, el texto comienza diciendo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Mis amados, a Jesús, llegando ya para este momento en su vida cercana a su crucifixión. Y aunque ese momento de su crucifixión no era muy popular que digamos, aún así lo seguían grandes multitudes. Pero ¿saben qué tenía Jesús? A diferencia de nosotros los seres humanos, que a nosotros nos gusta que nos sigan las multitudes. Que uno como pastor sueña una mega iglesia. Jesús no. Jesús se caracterizaba por despachar gente. Nosotros por atraerlos como sea. Venga para acá, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué? Y Jesús los agarraba, se volteaba y les decía, venga, ¿ustedes me siguen? Pero ustedes sí saben qué significa seguirme. ¿Se acuerdan de un hombre que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas?
Y Jesús no le dice, ay, qué chévere, camine, que estoy muy solo. No, Jesús se voltea y le dice, uy, pero es que yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Señor, te seguiré, pero primero voy a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. El joven rico, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos, ¿guardas los mandamientos? Sí, los guardo todos. Te falta una cosa. Para muchos de nosotros fuera suficiente, ¿guardas los mandamientos? No, sígueme. Jesús le dice, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y habla a los pobres y ahí sí, sígueme. Dice que muy triste se fue ese hombre porque era muy rico. ¿Qué hubiera hecho uno como pastor con un hombre rico? Venga, ¿y qué se va a ir, hombre? Venga, siéntese. Cabecito, chocolatico, ¿qué quieren? Jesús dice, a mí no me sirve. Si no están al 100% conmigo, no me interesa, dice Jesús. Mis discípulos son aquellos que pagan el precio. Así que a todas esas multitudes se voltea y los va a despachar. Lo que les va a decir no es agradable, no es rico de escuchar, es difícil, es complicado. Les va a hablar acerca de, ¿ustedes me quieren seguir? Quiero decirles cuánto les va a costar ser mis discípulos. Y en el texto que estamos mirando les dice, ¿estás seguro que me quieres seguir? Porque seguirme te va a costar tus relaciones más íntimas. ¿Estás seguro que me quieres seguir? Porque te cuesta la vida. ¿Estás seguro? Y luego les dice, ¿están seguros que me quieren seguir? Porque les cuesta todas las posesiones que tienen. Aquí muchos pastores se aprovechan y sacan plata, pero no es el caso. No es la idea. Vamos a mirar cada una de esas tres cosas que el texto enseña y que de alguna manera nos enseña cómo es un discípulo. ¿A quién se le puede llamar discípulo? ¿Quién es un verdadero discípulo del Señor? Se dice que un 10% de las personas que asisten a las iglesias están verdaderamente comprometidos con el Evangelio. Un 10%. Un 10% de las personas que van a la iglesia están dispuestas a abandonar cualquier relación por Cristo, cualquier relación personal por Jesús. Están dispuestos a dar la vida por Jesús y están dispuestos a entregar todo lo que tienen por Jesús. Un 10%. Y ese 10% entonces representa los discípulos de Jesús. A los que Él considera discípulos y al que Él nos llamó a nosotros a ser discípulos y a ser discípulos. Tú debes ser esa clase de discípulo y esa es la clase de discípulo que tú tienes que levantar. Porque la misión no es solo para mí, es también para ti. El Señor también te dice a ti, ve por el mundo y haz discípulos. Ve y enseña mi palabra y asegúrate de que sean discípulos, no cualquier tipo de seguidor. Vamos a mirar cada una de esas. Tus relaciones. Y dice allí el versículo 26. Si alguno viene a mí, porque ir hasta Él no es tan difícil. Lo difícil es lo que sigue. Como ven ustedes, multitudes iban a Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrecer para nosotros es difícil de comprender porque es una palabra, es una expresión semita, es una expresión hebrea que significa preferir. ¿Dónde lo vamos a ampliar, lo vamos a entender mejor? En un texto paralelo que hay en Mateo. Acompáñenme a Mateo y leemos esta misma porción para darle más luz.
Porque si nos quedamos con la idea de el que no aborrece a su esposa, pues muchos dirán, ¡ah, esa está buena! ¡Ay, me hubieran dicho antes! ¿Cómo así que yo, para seguir a Jesús, tengo que aborrecer a la vieja chancluda de una? ¿A dónde le firmo? No, a eso no se refiere el texto. ¿A qué se refiere? Miremos Mateo. Mateo 10. (34 al 37). Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre, aquí es el texto. El que ama, Lucas decía el que aborrece, el que no aborrece a padre y madre. Pero Mateo dice más fácil de entender. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama una relación por encima del amor de Dios, no es digno de Cristo. Hay gente hoy en día a la que le toca vivir esto al 100%. En el tiempo de Jesús se vivía tremendamente, porque si un judío quería seguir a Jesús, si un judío se quería volver cristiano, lo primero que le tocaba era ver cómo su familia lo rechazaba. Lo echaban, lo apartaban, lo alejaban, lo distanciaban. Perdía su herencia, perdía su identidad como judío. Así que si yo quería seguir a Jesús, tenía que estar dispuesto a abandonar mi familia, porque mi familia se iba a oponer a que yo siguiera a Jesús. En Egipto, hoy en día en Egipto, el que no aborrece el ringtone de su celular en medio del culto, no es digno del Señor. En nuestro medio hoy en día no es tan horrible. Pero por ejemplo en Egipto, les voy a dar un ejemplo. Miren lo que ocurre por aquí en Egipto. Los conversos del Islam al cristianismo, porque en Egipto la mayor cantidad de personas son musulmanes. Los conversos del Islam al cristianismo enfrentan una fuerte persecución social y legal. Sufren el rechazo total de sus familias y comunidades, pérdidas de derechos civiles y laborales y disputas legales sobre la custodia de sus hijos. Muchos de ellos se ven forzados a desplazarse y vivir en comunidades marginadas como la ciudad de la basura en el Cairo. ¿Qué es la ciudad de la basura en el Cairo? La ciudad de la basura en el Cairo es el basurero de esa ciudad, en donde los cristianos viven del reciclaje. Si usted quiere ir a Egipto y quiere saber dónde se congregan los cristianos, le toca ir a la calle del Cartucho, digámoslo así. Le toca ir a la galería, allá al hueco más peligroso que tiene, donde se reúnen las personas que llevan. Bueno, nosotros también nos reunimos en la galería, pero nosotros somos. Vamos a cambiar el escenario. Qué pena. Pido disculpas. Ahora, el basurero de Manizales, ese sí es.
Esto es literal, les estoy hablando de la vida real, lo que está ocurriendo hoy en día en Egipto. Cuando alguien se hace cristiano allá, pierde legalmente su identidad, su ciudadanía. Si tiene hijos, ya no lo son. Si la familia lo saca, si tiene herencia, la pierde. Si tiene propiedades, las pierde, porque el mismo gobierno se las quita. La familia le da la espalda. ¿Y sabe dónde le toca irse? Al basurero. Nos contaba un misionero que es arqueólogo, Ron Charles, nos dio una conferencia y nos habló de eso y nos dijo que allá existen unos rotos donde ellos se meten a vivir y donde tienen los cultos. Allá nadie los escucha y parece ser que nadie está interesado en ir allá, pero es en donde los cristianos pueden tener libertad y reunirse. La gente que no tiene familia, porque la perdieron. Por eso el texto en Mateo decía: vine a traer espada y no paz. Vine a poner en pleito al papá con el hijo, a la nuera con la suegra. Claro que eso es normal, ¿sí o no? La nuera con la suegra. Vine a dividir familias, porque ocurre. Porque hay gente a la que por seguir a Jesús le toca dejar la familia. Es literal. Hoy nosotros vivimos algo más suave, pero nos toca difícil también cuando tenemos que decidir por una persona o por Jesús. Cuando sabemos que estar con alguien nos aparta de Jesús. ¿Y sabe qué dice el Señor? El que no sea capaz no es digno de mí, no es mi discípulo. Muy fuerte. Eso fue lo que se volteó Jesús a decirle a las multitudes. ¿Ustedes están muy contentos conmigo? Piénsenlo bien. Si están dispuestos a seguir. Tu vida. Primero, tus relaciones. ¿Lo están viviendo personas literalmente hoy en día? Quizás nosotros lo vimos en otro nivel, pero lo vivimos. Y ahora dice tu vida. Lucas 14:27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz. Bueno, en Mateo, les estoy mostrando el versículo paralelo, el texto paralelo que hay en Mateo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mis hermanos, la cruz significa muerte. La cruz no es la suegra. ¡Ay, esta cruz! O un hijo problemático, que decimos, esta es mi cruz. La cruz para el pueblo judío representaba algo muy terrible. Hoy para nosotros la cruz es hasta bonita, ¿sí o no? Tenemos dijecitos de la cruz. Tenemos en las iglesias, adornamos nuestras iglesias con la cruz. Hay personas que tienen en su casa un crucifijo. Pero la cruz, en el contexto judío, representaba era muerte y la peor de todas. Los romanos habían perfeccionado el sufrimiento agónico de alguien a quien querían eliminar. Y encontraron que la cruz era un método terrible para que esas personas murieran en agonía profunda, deseando morir, porque no soportaban el dolor que infligía la cruz. La cruz era vergüenza, porque los paseaban cargando el palito por todas partes y todos tenían que ver. Como le tocó a Jesús, que llevó esa cruz completamente desnudo, cargando la cruz. Señalamientos, burlas, vergüenza. Y Jesús le está diciendo, el que no tome su cruz, el que no esté dispuesto a morir en una cruz, el que no esté dispuesto a pasar por esta vergüenza, por este oprobio, por estos señalamientos, no puede ser mi discípulo. El que no esté dispuesto a morir por mí, no puede ser mi discípulo. Hoy en día hay lugares en el mundo en donde están matando cristianos.
están dando su vida. Lugares como Corea del Norte es el país más peligroso para los cristianos. Afganistán, Irán, la India. Ser cristiano es un peligro. Nosotros como bautistas tenemos una misionera en la India. Y esta mujer se fue a arriesgar su vida por evangelizar allá. Está arriesgando su vida literal. En América la cosa es más suave. Aquí alguien se hace cristiano y la gente, pues, chévere, sí, te respeto, bacano, sí. Aunque hay países en América Latina, como Nicaragua y como Cuba, en donde están persiguiendo cristianos. Y Colombia y México también. En Nicaragua y Cuba los persigue el gobierno. En México y en Colombia, la guerrilla, el narcotráfico, la delincuencia común. Pero ser cristiano en Colombia, en algunos sitios de nuestra nación, es peligrosísimo. Ser cristiano. Y hay muchos dando la vida por el Señor. Pero otros en una comodidad impresionante. No hacemos ningún esfuerzo por seguir a Jesús. Todo nos cuesta. ¿Y sabe qué dice Jesús? El que no sea capaz de dar la vida por mí no es digno de mí. Entonces, ¿se imaginan cuántas cosas nosotros hemos dejado de hacer por Él? Ahí es donde necesitamos ver qué tan discípulo soy. ¿Estoy dispuesto a todo por Jesús? ¿A dar la vida por Él? Filipenses 1:29 dice el apóstol Pablo: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo se nos ha concedido creer en Él, porque eso es un milagro de Dios, la fe que nos ha dado la gracia de creer, sino también que padezcáis por Él. Se nos ha concedido. Los apóstoles, después de que los cascaron, salieron contentos diciendo que se sentían felices de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por el nombre de Cristo. Pero hay que a nosotros nos pase algo. No, Dios se mete en la grande con nosotros. Dios queda empeñado. ¿Y qué le dice uno a Dios? Pues, ¿sabe qué, Señor? Hasta aquí. Yo no vuelvo, de malas. Yo no me voy a congregar. Usted no me quiso dar tal cosa. Yo le pedí tal cosa. Yo no sé qué. Eso no es un discípulo. Un discípulo está dispuesto a sufrir. De manera que llevar la cruz, para resumir, es estar dispuesto a sufrir. ¿Estás dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Estás dispuesto a padecer por Jesús? ¿A padecer qué? Rechazos, burlas, ataques físicos, humillaciones, abandono, sacrificios. Queremos perdón de pecados, queremos vida eterna, queremos estar en el cielo, queremos cuerpos glorificados, pero no queremos sufrir. Y resulta que ser discípulo de Jesús trae consigo el sufrimiento. El apóstol Pablo a Timoteo le dijo: todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Habrá alguien que se la monte, habrá alguien que lo persiga, habrá alguien que lo rechace, habrá alguien que lo aborrezca. Cuanto más tú decidas vivir para Jesús, más enemigos te vas a ganar. Más reproches, más burlas, más señalamientos. Pero no te dé miedo. Señor Jesucristo lo advirtió. Si a mí me trataron como me trataron, no se sorprendan que los traten a ustedes igual, porque ustedes no son de este mundo, ustedes son del reino de los cielos. Así que un discípulo dice: listo, Señor, lo que haya que hacer. Píntela como quiera, Señor, que yo ahí estoy.
porque yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo no quiero ser el 90% de la gente común. No. Yo quiero ser de los que tú dices, este es mi discípulo. No hay solamente un sufrimiento físico, porque quizás a nosotros aquí en Colombia no nos van a azotar, no nos van a meter a la cárcel, no nos van a pegar un garrotazo. Pero hay sufrimientos emocionales, mentales, relacionales con otras personas o espirituales. Cosas que tienes que sufrir. El solo ataque de Satanás contra tu vida. Muchos se han vuelto cristianos y dicen, no, yo prefiero volverme a salir de la iglesia. Ahora que me volví cristiano se me puso peor la vida. Satanás te va a atacar, Satanás te va a hacer hacer caer, te va a perseguir, te va a querer hacer daño. Él es tu enemigo. Y tienes que estar dispuesto a enfrentarlo con valor. El Señor está contigo. Él te ha dado la victoria. No temas, dice el Señor. Pero no te vuelvas atrás porque te da miedo eso, o porque no quieres sufrir, o porque... No. Discípulos del Señor. Como sea. Y finalmente, tus posesiones. Claro, aquí es donde los pastores se aprovechan y dejan a la gente sin plática, ¿sí o no? Pero no. Yo quiero que lo miremos de la óptica que el Señor lo enseña. Tus posesiones, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que renuncia es alejarse de, es despedirse de, es saber que las cosas del mundo, mis posesiones, porque la palabra todo significa tanto dinero como bienes materiales, me aparto de el dinero y de mis posesiones por seguir a Cristo. Ay, pastor, entonces toca hacer el famoso voto de pobreza, salir de todo y vivir en chanclas. No es eso, como muchos lo interpretaron en su momento, que ser pobre era la solución para ir al cielo. Si te hacías pobre, te salvabas. Y hacían votos de pobreza sin entregar el corazón. No, si el Señor te ha dado riquezas y bienes, disfrútalos. Aprovecha lo que Dios te ha dado. Pero tu corazón no puede estar anclado a esas cosas. ¿Cómo sabemos que estamos anclados a esas cosas? ¿O para qué? También otra pregunta. ¿Cómo sé yo que mi corazón está anclado a lo material? ¿O para qué Dios me pide que renuncie a esas cosas? Vamos a mirar respuestas a estas preguntas. ¿Para qué? Porque Jesús ha pensado en los pobres. Jesús pensó en los pobres todo el tiempo, en los necesitados. Jesús tuvo compasión de la gente. Cuando multiplicó los peces y los panes, le dijo a sus discípulos, no despachemos a esta gente para la casa. Llevan 3 días con nosotros y no han comido. No vaya a ser que devolviéndose se desmayen del hambre. Jesús pensaba en eso. Jesús no solo pensaba en lo espiritual, Él se ocupaba de lo material. Él pensaba en las necesidades de la gente. Él veía a un enfermo y quería sanarlo. Y Él veía a un necesitado y quería cubrir esa necesidad. Nosotros como cristianos hemos, curiosamente, de alguna manera satanizado las buenas obras. No, es que la salvación no es por obras, es por fe. Dejemos que las buenas obras lo hagan los católicos porque ellos creen que así se salvan. Oye, la Iglesia Católica nos lleva ventaja en algo que el Señor quiere que hagamos. La Iglesia Católica tiene bancos de alimentos, la Iglesia Católica tiene bancos de ropa usada. La Iglesia Católica cuida a los ancianos, cuida a las viudas, cuida a los niños sin papás. Atiende a los extranjeros. Ellos lo hacen quizás mal, enfocados mal, pensando que así se gana el cielo. Pero usted que es hijo de Dios, que es seguidor de Cristo, ha cerrado su corazón a la necesidad del pobre.
hemos cerrado el corazón a la necesidad del pobre. Y por eso es que Él quiere que renunciemos a todo lo que tenemos, porque es la forma en que yo puedo decirle a otra persona: necesitas esto, mira, tómalo. ¿En qué más te puedo servir? ¿Necesitas que te acompañe a esa cita? Yo voy contigo. ¿Necesitas que me quede esta noche cuidándote en el hospital? Yo me quedo. ¿Necesitas que vaya a visitarte a la cárcel? Yo voy. Porque eso es lo que hace un discípulo. Ya no para obtener la vida eterna, porque ya es de Él, ya se la dieron. Pero un verdadero discípulo de Cristo tiene todo lo que posee a disposición del que lo necesita. Mire, Mateo 19, 21 al 22. Jesús le dijo al joven rico: si quieres ser perfecto. El joven rico le había dicho: yo cumplo todos los mandamientos, yo soy juicioso, yo soy religioso. Y ese si quieres ser perfecto lo podemos entender como: no, es que te hace falta algo. Si quieres cumplir completamente con todo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Siempre que hemos leído ese texto, solo nos hemos enfocado en la tristeza del rico porque tenía muchas riquezas, y Jesús dijo: ay, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Y ahí nos quedamos, pero no analizamos que Jesús está pidiéndonos que cuidemos al pobre. Acción social. La iglesia tiene un ministerio afuera. No solo aquí adentro, entre nosotros, afuera hay necesidades, afuera hay gente que sufre, afuera hay gente que está llevando el bulto. Y saben, yo recuerdo haber decidido en mi corazón no ayudar a muchos porque pensaba y decía: están buscando la mano de Dios, pero no a Dios. ¿De qué me sirve quitarle el hambre a esta persona si no acepta a Jesús? Cuando se muera se va a condenar. Y eso me sirvió para cerrar mi corazón a la necesidad de las personas. Pero Jesús, en una ocasión, conociéndolo todo, porque Él sabía todo, sabiendo que habían 10 leprosos y que al sanarlos, solo uno iba a volver a darle las gracias, no evitó sanarlos. Él hubiera podido decir: solo voy a sanar a este porque este es el único que se va a volver cristiano. Y de 10, solo uno. Pero Jesús los sanó. Les quitó el oprobio terrible de ser leprosos, de no poder estar con su familia, de no poder abrazar a sus hijos, de no poder tener un trabajo, ni estar con su esposa. Los sanó, tuvo misericordia. Listo, 9 no volvieron. Pero Jesús se sintió bien. Nosotros igual, mis hermanos, no condicionemos más el que la persona tiene que venir a la iglesia para que nosotros le ayudemos. Ayudemos porque hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento y hay mucha necesidad. Y el discípulo de Cristo hace eso, porque Cristo lo hacía. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, y ven, hazte un discípulo mío. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Él no estaba en condiciones de ser un discípulo de Jesús. Se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchos de nosotros dejamos a Jesús porque tenemos muchos amigos, porque nos encantan las relaciones que tenemos con las personas y no podríamos vivir sin esas personas y sin la compañía y sin el apoyo y el respaldo de las personas. No. Yo prefiero estar con mi familia, yo prefiero estar con esta persona a estar con Jesús. Muchos se han ido de Jesús porque ha pedido la vida. ¿Hasta dónde estás dispuesto? No, Señor, hasta allá no. Yo estoy hasta acá, pero la vida, mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos, no, Señor, no. Hasta ahí no. Y ya, se van. Y otros se van porque tienen muchas posesiones y no están dispuestos a compartirlas. Así que, hermanos, estamos llamados a cumplir una acción social como iglesia. Jesús lo dijo allí en Mateo 25, 35, 36, porque tuve hambre y me diste de comer.
Tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Jesús nos pide que abramos los ojos a la necesidad de las personas que nos rodean. Que cuando te enteres de la necesidad de alguien, así no sea cristiano, así sepas que esa persona nunca va a venir a la iglesia, ayúdalo, ten compasión, ten misericordia, dale. Tiene hambre, dale de comer, tiene frío, dale vestimenta, ayúdalo. En eso somos verdaderos cristianos. Que la iglesia sea reconocida porque es gente amorosa, misericordiosa, compasiva. Esos son los discípulos de Jesús. Terminamos con 2 Corintios 8, del 13 al 14, en la traducción en lenguaje actual. Y es que muchos esgrimen, y lo hablábamos con Leo hace 8 días, si no estoy mal, él hacía esa pregunta, o hace 15. ¿Hasta dónde estoy obligado a darle a otra persona? ¿Me tengo que quedar pobre? ¿Tengo que, por darle a otro, quedarme yo sin nada? No, la palabra de Dios es sabia. La palabra de Dios enseña esto. Pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. No se trata de que por ayudar a otro tú te quedes y dejes a tu casa y a tu familia. No, este mes no hay arriendo, muchachos. Este mes no hay con qué pagar arriendo porque yo les di la plata. No vamos a mercar este mes. Porque... No. Tú eres responsable de tu casa, de tu familia, de los que están a tu cuidado, a tu cargo. Pero, hey, de lo que tienes, saca un poco, algo. Pero no queremos que por ayudar a otros les falte a ustedes lo necesario. Lo que deseamos es que haya igualdad. Ahora ustedes tienen mucho y deben ayudar a los que tienen poco. Puede ser que en otro momento ellos tengan mucho y los ayuden a ustedes. De esta manera habrá igualdad. No se trata de que perder el temor como... ¿no? Y así lo hacen en muchas iglesias, ponen a la gente a vender la casa, a vender el negocio para darle la plata al pastor, para darle la plata a la iglesia y la gente queda. ¿Y qué le dicen a la iglesia? Tranquilo, que el Señor lo va a bendecir, el Señor lo va a... ¿Y quedan? No, sabiduría, mis hermanos, sabiduría. Lo que Dios te da, disfrútalo. ¡Ey! Pero ojo, como dice Santiago, no sea que viendo a tu hermano con hambre, con frío, le digas, ¡ah, chao! Que el Señor te bendiga. Que el Señor te provea. Yo voy a orar por ti para que el Señor te dé. Dice, teniendo contigo que darle. Porque la responsabilidad, o esta que también es muy común. Me doy cuenta de la necesidad de mi hermano, pero como yo no quiero suplírsela, pues busco a otro. Ay, usted sí se dio cuenta que el hermanito no tiene zapatos. ¿Usted por qué no le da unos zapatos? Venga, pero si el que se dio cuenta que no tenía zapatos era usted, ¿por qué busca que otro, le pone la carga a otro para que sea el otro? No, si usted sabe, hágalo usted. No ponga a otro a ir, no ponga a otro a hacer. Si usted se dio cuenta de su responsabilidad. Mis hermanos, esos son, según este texto, son 3 puntos que hacen que seamos verdaderos discípulos. Una cosa es ser cristiano. Hay muchos cristianos, hay pocos discípulos. ¿Quiénes son cristianos? Aquellos que buscan a Jesús, creen en Jesús, pero que no están dispuestos a dar la vida por Jesús. Dice la palabra y a mí me sorprende. Muchos judíos que habían creído en Él. Y yo digo, si habían creído en Él, Jesús se va a referir a ellos como gente de fe. Y no. Les metí un repelo y dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ay, venga. No es que habían creído en Él. Es que hay mucha gente que cree en Él, pero no son discípulos. En Jesús creía mucha gente, pero no eran sus discípulos. A Él lo seguían multitudes, pero no eran sus discípulos. ¿Qué quieres tú ser? Como la canción de Marco Vidal que dice, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. Hablando de la multiplicación de los peces y los panes.
A 5.000 les dieron, pero solo 12 se quedaron. A esos 5.000 al día siguiente se madrugaron al desayuno y Jesús les dijo, ustedes me buscan es por la comida, muchachos. Yo soy el pan de vida que permanece. Trabajen por el pan de vida que permanece y no por la comida que perece. ¿Y la gente qué hizo? Se fueron. Y Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ir, Jesús era experto en despachar gente, mis hermanos. Si ustedes quieren ir bien, puedan. Pedro, oh, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Seamos esos discípulos del Señor, con lo que hoy hemos aprendido. Que ninguna persona sea obstáculo para seguir a Jesús. Que ni nuestra propia vida, nuestra comodidad sea obstáculo para seguir a Jesús. Que no nos dé temor sufrir por Jesús. Y que todo lo que tenemos lo podamos poner al servicio del Señor en aquellos que necesitan ayuda. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Negrito.